aunque ahorita no estamos en año electoral y no nada, pero justamente, ¿no? ¿Qué está pasando con los partidos, sus campañas, por ejemplo, de reafiliación, de afiliación? Y esto que lanzó el PAN, ¿no? Yo, la verdad es que la primera fuente que yo cubrí como reportera fue el PAN. Entonces ahí un poco los conozco. Y claro, cuando oí en el discurso de Romero que dijo que iban a hacer muy fácil la afiliación, lo primero que pensé fue como, claro, porque están a dos de quedarse sin afiliados, ¿no? Porque tienen una afiliación baja. De hecho, es un partido siempre ha sido, bueno, recientemente con pocos militantes por los procesos que tenían de afiliación. Entonces me quedé pensando en eso y me puse a buscar este tema de cómo están las afiliaciones y también pues para ver cómo ha cambiado, ¿no? Porque sabemos que el panorama político ha cambiado, el paisaje político, si tenemos un mapa siempre con los gobernadores, cómo han ido cambiando los estados que gobierna cada partido, se ha ido transformando. Pero hablamos poco de quién está en las filas de los partidos, ¿no? Y cómo ha cambiado esto, porque también es llamativo incluso de las propias estructuras de los partidos, y bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, nada, la pregunta clave del día de hoy es, ¿quiénes creen ustedes que es el partido con menos afiliados? Sorpresa, el PAN. Entonces, que bueno, primero hay que decir que también me dio mucha risa ver que lanzaron esta app, o sea, esta es la razón por la que el PAN está abriendo su afiliación. Lanzaron una app para afiliarte, pero es una app que solo se puede descargar en iPhone, porque no somos iguales, ¿no? Entonces, eso está muy chistoso, es una app para gente que tiene iPhone. Pero bueno, si quieres ver la gráfica, bueno, también hay que decir, así se ve cada partido de los que tenemos actualmente en su cantidad de afiliados, ¿no? Tenemos, obviamente, Morena es el primer lugar. El PRI sigue siendo un partido de cuadros, de gente que está en sus filas desde hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, esto fue también, me llamó la atención porque el PRI sigue siendo un partido con muchísimos afiliados. Y de hecho, aquí ya mejor lo borré para evitar confusiones, pero el PRD estaba con casi 1 millón de afiliados todavía, porque, a ver, hay que decir, otro contexto. Los padrones, cada partido tiene que presentar su padrón, se lo presenta al INE y el INE hace una verificación un año antes de que haya elecciones para ver que esté todo en orden. Entonces, el histórico está, bueno, esto lo empezaron a hacer desde 2017. No hay datos para más atrás porque acuérdense que cambiamos de Instituto Federal Electoral a Nacional y ahí se volvió el INE. Entonces, bueno, hacen las verificaciones cada 3 años. Entonces, la última verificación fue en 2023, antes de la elección presidencial. Entonces, esta es la foto de cómo estaba en 2023, ¿no? Pero ya nos da para pensar. Entonces, por eso te decía, ahí todavía entraba el PRD, pero pues recordemos que después de su pésima resultado en el 2024 perdieron el registro. Entonces, bueno, el PAN en ese momento estaba con 277,000 militantes, bueno, afiliados. Antes tenían, ¿cómo era? Afiliados y adherentes, una cosa así. Ahorita ya nada más tienen afiliados, lo cambiaron por ahí de, no me acuerdo si 2012. Y bueno, así se quedó. Pero el punto, lo interesante de esto es que para tener el registro como partido político, los partidos tienen que tener al menos al 0.26% del padrón electoral, o sea, de toda la gente que tenemos credencial para votar. Y el último dato que saca el INE, justamente para 2023, es que ese mínimo era de 246,270 personas. Entonces, si lo vemos, el PAN estaba 31,000 personas por arriba del mínimo requerido. Y sabemos que vino 2024 y pues no les fue bien. Entonces, internamente, ¿qué puede haber pasado? Pues que también haya gente que no se esté refrendando, que se haya dado de baja, que hayan perdido más afiliados, y entonces por eso esa es una de las razones por las que les surge, ¿no? Me llama la atención que pues eso, si lo pensamos, hasta el PT tiene más afiliados, ¿no? Que digo, tiene más años de existir, pero vamos, siempre ha sido un partido muy chiquito, muy satelital. Movimiento Ciudadano, pues ahí va, y bueno, el verde es otra historia. Entonces, bueno, esto es la fotografía de 2023. También el Morena está en una campaña de afiliación que pretende llegar a 10 millones de afiliados. Entonces, bueno, el próximo año se tiene que hacer la verificación y veremos si esta campaña les funcionó y se vuelven de verdad ese partido tan masivo, ¿no? Porque el PRI tampoco fue tan grande hace unos años. Si quieres ver la siguiente gráfica que tenemos, justamente es esta evolución que les platico de 2017
a 2023, que es el último año, ¿no? Y entonces esto es muy significativo, ¿no? O sea, el PRI era un partido que tenía en sus bases duras más de 6 millones de afiliados. Y para mi sorpresa, el siguiente partido con más afiliados era el PRD con más de 5 millones. O sea, esto es muchísimo y estamos hablando además de 2017, ¿no? O sea, es el final del sexenio de Peña Nieto, que digo, con el PRI se entiende, con el PRD no tanto. Y a partir de que gana López Obrador, hay esta caída brutal en esos dos partidos. Y si vemos, Morena ahí no tiene un aumento significativo. De 2018, bueno, de 2017 a 2020, Morena apenas incrementa algunos de sus afiliados, ¿no? Y en cambio es hasta ahora que es más grande. Si quieres, para que lo veamos mejor, pícale arriba donde dice 2020-2023 nada más, para que veamos ese final. Y bueno, ahí vemos pues este cambio, ¿no? Y también si le deseleccionas a los partidos más grandes, a PRI, PRD y Morena, no, o sea, si le picas ajá, en el cuadrito de esos colores, también quítale el del PRD y el del PRI. En el PRD y el del PRI. Ahí, para que veamos nada más cómo está esto. Ay, bueno, perdón, regrésate al de todo. Y arriba, en todo, porque algo que me llamó la atención también fue la evolución del Partido Verde, ¿no? O sea, el Partido Verde, que recordemos que ya fue pues apoyando a López Obrador, tiene Claro. una afiliación brutal a partir del triunfo de López Obrador, ¿no? Y además, ¿no? Bueno, además, sí, bueno, pero esta verificación en 2020 debe haber sido, bueno, no sé exactamente en qué mes fue, en qué mes se habrá presentado, pero bueno, recordemos que es un año raro porque el encerrón es a partir de marzo, entonces quién sabe, a lo mejor digamos que es trabajo que habían hecho pues previamente, ¿no? En años previos. O sea, todo este padrón es lo que se incrementa a lo largo de esos 3 años, ¿no? Pero bueno, quería ver solamente los más bajitos para que veamos esto, ¿no? Hay partidos que bajan después del triunfo de López Obrador, el Partido Verde sube, y el PAN ahí estaba al ras del mínimo, ¿no? La rayita azul es la que es el mínimo requerido. Oye, lo del PAN, aquí este bajón en particular de 2020, pues tiene que ver con Genaro García Luna, ¿no? O sea, fue cuando, según yo, por acá la banda a lo mejor lo sabe más, pero según yo fue cuando lo detuvieron. Pues también puede tener que ver, pero bueno, también hay que entender que los partidos tienen procesos internos de afiliación que a veces cambian las reglas, ¿no? No es nada más como, porque no estamos hablando de gente que vote por ellos, sino gente que va y se registra en esos partidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo interesante también del PAN, que lo oía por ahí de un colega, es, claro, Jorge Romero sale y dice, ya no va a haber trámites burocráticos y ya no va a haber cadenas, cuando él fue algo que se llamaba en el PAN padroneros, porque eran personas que, o sea, el PAN tenía mucho control de su padrón a través de ciertas personas que a través del padrón tenían mucho poder al interior del partido y lo manejaban como querían, ¿no? En parte también por eso el PAN ha tenido ciertos liderazgos que a veces uno no se explica si no tienen carisma, si no logran triunfos, si no logran nada, para el partido, cómo es que son los dirigentes del partido y tiene mucho que ver con el poder que tienen al interior y cómo pueden manejar justo los órganos del partido. O sea, esto es así en el PAN, ¿no? ¿Quién tiene el control de los órganos? ¿Quién tiene las alianzas? ¿Quién tiene control del padrón? Y así es como se han encumbrado ciertos personajes, incluyendo al propio Romero, ¿no? Entonces, bueno, esta es la evolución de los partidos. Y bueno, después hubo otra cosa, si le das a la siguiente gráfica, que me llamó la atención, porque lo que sí nos desglosa el INE es, por ejemplo, hombres y mujeres por cada partido político. Mi primera sorpresa, y lo debo decir, y a lo mejor ustedes me van a decir que ahora yo estoy siendo la machista, pero es que los partidos tienen más mujeres que hombres entre sus filas. Sí me llama la atención, porque después vemos las dirigencias y pues las dirigencias casi siempre son hombres, ¿no? Ahorita tenemos 2 presidentas de partido mujeres, que es Luisa María Alcalde de Morena y Katia, ay, se me fue su nombre, Katia, ay, se me fue el nombre. Qué pena, Castrejón, sí, Castrejón. Yo estaba, Errejón, yo no es Errejón. Katia Castrejón en el Partido Verde, ¿no? Mientras que PAN, PRI, el PT y Movimiento Ciudadano tienen a un hombre, algunos siempre han tenido un hombre, como el PT, que Ana ya ha sido siempre el dirigente, Movimiento Ciudadano, pues
tuvo siempre a Dante Delgado, ahora tiene a Maínez, pero por ejemplo también siempre ha habido críticas internas de la poca posibilidad, a pesar de tener un discurso a veces muy feminista. Marta Tagle ha sido muy crítica, por ejemplo, de que también hay mucha violencia de género interna en Movimiento Ciudadano, que no le dan oportunidad a las mujeres. En general, todos los partidos pasa esto. Entonces, esto sí me llamó la atención, porque resulta que hay más mujeres que hombres en los partidos políticos. Ahora, viéndolo como, digamos, proporcionalmente, en porcentajes, pues, por ejemplo, el porcentaje en el PAN de mujeres es solamente del 53%. De hecho, si le pasas por ahí el mouse, se puede ver todo para quien lo quiera explorar después. Se puede ver los porcentajes completos, además de las cantidades, ¿no? Porque aquí lo puse como en los miles, para que lo veamos así, pero también para que en partido y partido veamos, pues, como la comparación, ¿no? En cómo están. Entonces, eso, mientras que el PRI tiene 64%, el Verde también tiene 64%, el PRD tenía 66% de mujeres y solo 34% de hombres. Eso me parece muy interesante. Pero bueno, es como, una vez más, el PAN, que es el partido más conservador, el que menos, que siempre ha tenido mujeres como simbólicas, la verdad es que sí las han tenido. Por ejemplo, aunque critiquen mucho, Margarita Zavala, por ejemplo, es una de esas mujeres que tenía su carrera propia, además de ser esposa de Calderón y de haber sido este papel de primera dama. Bueno, y siempre han tenido ciertas mujeres, ¿no? Pero como tal es el partido con menos, pues menos mujeres afiliadas, por algo será. Y bueno, y por último, si quieres ver la última, también tenemos el desglose por estados. Aquí lo quise hacer los mapas un poco por cada partido político y sus estados. Igual, para quien lo quiere explorar, ese que estamos viendo ahorita es el del PAN. Yo decía, bueno, así como que a bote pronto, hubo cosas que me llamaron mucho la atención. Una fue que, por ejemplo, resulta que el PAN tiene más afiliados en Aguascalientes, que es un estado muy chiquito, es un estado de 1,5 millones de habitantes. Tiene más afiliados en Aguascalientes que en Querétaro o en Yucatán, que se supone que son bastiones fuertes del PAN, ¿no? Yo digo Querétaro porque además también conozco, y que bueno, también son estados no muy grandes, porque obviamente pues Guanajuato es muy grande. Eso me llamó la atención. El Estado de México, por ejemplo, va a salir lo más sombreado en todos los partidos porque es muy grande, ¿no? Porque hay mucha gente, porque es muy grande y porque además electoralmente siempre ha sido muy importante, ¿no? El Estado de México y Veracruz son de los estados que tienen los padrones electorales más grandes, entonces que siempre ha sido donde mueven estructuras todos los partidos, ¿no? Entonces, bueno, este es el del PAN. Si vamos el del PRI, obviamente el Estado de México está negro, negrísimo, pero lo que me llamó la atención es Coahuila. O sea, ¿qué onda con Coahuila? Porque además vemos que Coahuila tiene 258,000 afiliados al PRI, que es como que Coahuila no es un estado grande, ¿no? En cuanto a población, Coahuila no es un estado grande. Es uno de los estados que, si no me equivoco, nunca ha gobernado otro partido que no sea el PRI. Pero vamos, su nivel de afiliación sigue siendo altísimo, ¿no? Esto también a veces vemos la importancia que tienen algunos estados para los partidos, no solamente eso, por cuántos votos consiguen, sino también por la gente que tienen ahí, ¿no? Entonces, bueno, este es el del PRI. El siguiente, bueno, el PT no me pareció tan interesante, solo que Nuevo León resulta que es uno de sus estados fuertes, donde tienen bastantes afiliados, y todo el sureste, lo cual hasta suena contradictorio, ¿no? Como que siempre están peleados Nuevo León y el resto del país. Y bueno, el Partido Verde, fíjense, ¿cuál creen que es el más negrito? Es San Luis Potosí, ¿no? Recordemos que el gobernador Gallardo salió del Partido Verde y por lo visto han hecho un trabajo de estructuras y de bases importantes donde tienen ahí un montón de afiliados y claro, también en Chiapas, ¿no? Que recordemos que también ahí tuvieron ya un gobernador del Verde, Manuel Velasco. Entonces, pues claro, se entiende un poco esto de cómo incluso cuando un gobernador llega al poder, pues por las mismas estructuras, ¿no? De la gente que se jala para el gobierno, la gente que trabaja en gobierno, es muy común que pues vayan y se afilien a los partidos. Excepto, por lo visto,
Movimiento Ciudadano. Si le picas al filtro, al mapa de Movimiento Ciudadano, Claro. con MC y Nuevo León, o sea, Jalisco sí, ¿no? Todo el mundo. Pero ¿qué onda con Nuevo León? Tienen un gobernador emesista, tienen mucha fuerza, tienen este senador Colosio, que a veces hasta como presidenciable nos los presentan, y sin embargo, la gente de Nuevo León no se está afiliando a Movimiento Ciudadano. Me pareció interesante. Sí, sí. Y bueno, por último, Morena, que bueno, ese pues nada, sigue un poco los mismos patrones de población. Bueno, el Estado de México. Se lleva todo el Estado de México por muchísimo, o sea, con 200,000 afiliados, estamos hablando de que es, pues que una tercera parte, ¿cuántos quedamos que tenía? No, tiene 2 millones de afiliados, 400,000 es como una quinta parte, tiene 2,300,000 afiliados. Una quinta parte de todos sus afiliados están en el Estado de México, ¿no? Entonces es como que pues también ojito con eso, interesante, y obviamente más fuerza en el sureste que en el norte, ¿no? También la Ciudad de México, 300,000 afiliados, son los dos estados con más fuerza de Morena, está muy centralizado. Sí, prácticamente entre Estado de México y Ciudad de México se llevan casi no la mitad, pero una tercera parte de los afiliados de Morena están aquí en el centro del país, ¿no? También luego esos son análisis interesantes porque si el centralismo le gana luego a la realidad de lo que es el país completo, pues las cosas cambian. Pero bueno, esto también nos habla de que otros partidos siguen teniendo pues fuerza en los estados, mientras que quienes deciden afiliarse a un partido en el centro se van muchísimo a Morena también, ¿no? Entonces, bueno, todos estos mapas, por ahí puedes compartir tanto la presentación de las gráficas, si quieren ver solo las gráficas, o el blog, que no sé si te pasé el link, pero bueno, en el blog también pueden ver los mapas interactivos y pueden leer un poquito más de estos detalles que estamos comentando. Y pues nada, se los dejo también por aquí. Oye, me dio mucha risa también recordar este episodio de cómo el grupo Atlacomulco fue incrustarse prácticamente en la cuarta transformación a través del Verde. Por eso, pues también me llama mucho la atención el caso, bueno, del Estado de México, por supuesto, Morena, ¿no? Pero yo hubiera pensado que más bien el Verde, pero sí cambió como en el Estado de México. Este periodo es hasta 2000. Esos son solo los afiliados de 2023, o sea, solo los que están activos hasta la última revisión de padrones, que es de 2023, digámoslo así. Pues cambió muchísimo ese panorama justo en el periodo de López Obrador. Me parece muy interesante este escenario. Fíjate, por acá nos comentaba Marco Antonio Cruz, puso por acá un comentario si se veía el chapulineo. Digo, no son candidatos, pero sí hay, pues, digamos, personas que puedan de pronto también desafiliarse y afiliarse, ¿no? Ahí está todavía, bueno, el PAN, pues con ahí se ve todavía en el mapa, pese a que es no sé cómo lo ves tú, Icharo, pese a que tiene el menor número de afiliados, todavía se le ve mayor representación, ¿no? Nacional, sí. Aquí, bueno, también aclarar que la escala de colores cambia en cada uno, porque si no iba a salir, o sea, el del PAN iba a salir todo blanco y el de Morena iba a salir todo negro, ¿no? Pero por ejemplo, justo aquí, si vemos la escala, el mínimo es 603 afiliados, que es en Tabasco. Es como, o sea, literal, en Tabasco nadie es panista. Oye, sí, es verdad. O sea, es que es el norte del país, sigue siendo, ¿no? Ese tema, o sea, como dos Méxicos, ¿no? El sureste y pues el norte. Sí, como les decía, se nota la representatividad también un poco por los padrones más grandes, ¿no? O sea, Veracruz, que además también ha sido histórico, pero claro, Veracruz porque es grande, Jalisco porque es grande, son como estados donde hay mucho panista, pero en el sureste se pierde más, a diferencia de Morena, claro, que se invierte totalmente. Ay, no, el blog creo que es el que no tengo, pero por acá lo puse en el chat, pero no sale como cliqueable. Pero bueno, ya te lo mandé por WhatsApp. En el chat,
A lo mejor no he dejado que, es que sabes que a lo mejor bloqueé yo las ligas de alguien más, porque de pronto te mandaban cosas como pornográficas, ya sabes, de Ay, qué bots, ¿no? En los chats. bueno, igual está fácil de copiarlo por ahí. A ver, vamos a ponerla para que Y la banda que yo quiera. también lo que me llamaba mucho la atención, o bueno, lo que pensaba mucho, recordaba mucho, es que también el PRI, por ejemplo, en el mapa en el gráfico que veíamos como la caída drástica, es que claro, el PRI llegó un momento donde ya casi casi los únicos que votaban por el PRI eran los afiliados, ¿no? O ya seguían afiliados, pero ya estaban votando por alguien más. O sea, estamos hablando de 6 millones, cuando ya a nivel nacional no recuerdo cuántos votos obtuvieron en 2018. Era un partido que pues siempre lo fue, ¿no? De bases, de cuadros, de tener a la gente, y cómo pues también eso se está despedazando, ¿no? Eso es algo que también es muy llamativo porque vamos, no olvidemos que pues es el partido, por registro el más antiguo es el PAN, porque acordémonos que el PRI cambió de nombre, entonces oficialmente el PRI nació después que el PAN, pero pues es el partido que tuvo el poder durante 80 años, ¿no? Y tenía millones y millones de afiliados y de bases en todos lados, y cómo de verdad, o sea, estamos viendo su caída en picada, ahí clarita, en esa línea, ¿no? Oye, esto me llama mucho la atención porque la caída del PRI y del PRD es súper súper drástica. Todavía, porque aquí están todos, ¿no? Aquí está el PAN. O sea, el PAN está como en cierta estabilidad, no es los que veíamos aparte. O sea, las caídas brutales son PRI, PRD. Sí, 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 totalmente. O sea, más bien el PAN ha ido perdiendo, pero, o sea, no vemos, eso es lo que digamos o sea, no vemos una caída, como estas, como la del PRD. Bueno, es que la historia del PRI, del PRD y de cómo, pues, se ha ido una desbandada también a partir del propio proyecto de López Obrador, de cómo salió del PRD, de cómo fue formando Morena, y cómo también incluso el expresidente López Obrador fue atrayendo cuadros del PRI, más allá de que estos sean afiliados y no candidatos o políticos directamente, pero sí también puede tener a lo mejor cierta representatividad, pero sí llama mucho la atención porque es esa corriente, ¿no? O sea, donde el PRD de izquierda, el PRI que, pues bueno, de derecha en teoría no era, ahora ya quién sabe qué cosa es Alito. La verdad es que uno no lo sabe más que un porro profesional, pero quién sabe qué tipo de ideología ahora están teniendo mucha publicidad, como pues un poco a la derecha, ultraderecha, o con esas, digamos, o con esa mira, ¿no? Ese tipo de publicidad dirigida como a jóvenes. Así que bueno, ahí está estos datos muy interesantes. Y Charo, pues muchísimas gracias. Por ahí los compartimos. Recuérdanos también dónde suscribirnos, tus redes sociales, porque además, pues, TikTok está on fire. On fire, ya estoy a nada de llegar a los 10,000 seguidores, muy feliz. Ah, Me pueden seguir bueno, aquí en YouTube y en Twitter estoy como IArtetaM, en TikTok y en Instagram estoy como PostdataMX, que lo ven ahí escrito. Y bueno, por ahí les compartí el blog también, si lo buscan en postdata.substack.com. Ahí pueden ver estas gráficas y pues un poquito más de análisis a veces de lo que compartimos aquí. Y bueno, se pueden suscribir para recibirlo cada semana en su correo y me pueden mandar mensajitos, lo pueden compartir, todo esto. Muchas gracias. no, gracias a ti, Charo. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches.